revelado, el increíble secreto que descubrí al volver a casa y ver a mi marido enfermo. Sofía respiró hondo antes de cruzar la puerta de la casa de su infancia. La brisa cálida de su barrio, impregnada de recuerdos, era ahora una capa densa que envolvía su corazón, pesando con la angustia que había traído consigo desde la capital. La noticia sobre Javier la había golpeado como un balde de agua fría, dejándola casi sin aliento. Cada rincón de esa casa, con sus paredes que habían escuchado risas y secretos, se sentía vacío, opaco. El eco de su risa infantil ya no resonaba, y en su lugar había un silencio ominoso que presagiaba la batalla que enfrentaría. Con esfuerzo, Sofía subió las escaleras hacia el dormitorio donde Javier pasaba sus días sumido en la enfermedad. Su mente estaba en un torbellino. Había dejado atrás su carrera brillante e impactante en la biología molecular, llena de logros y principios científicos. Pero nada de eso parecía relevante ahora. Solo había espacio para el miedo y un dolor que la devoraba. Mirar a Javier, tan frágil y vulnerable, era como enfrentarse a un monstruo que la acechaba en las sombras, el monstruo de la inminente pérdida. Se preguntaba, ¿podría salvarlo? Mientras pasaban los días, la rutina se convertía en un mantra desgastante. Cada tarde, tras cuidar de Javier, atravesaba la casa en busca de algo que pudiera darle una razón para seguir. Pero toda esperanza se sentía atrapada en la desesperación. En una de esas tardes, el destino le tenía una sorpresa guardada. Mientras revisaba el ático en busca de cosas viejas, su mano rozó una caja polvorienta. Abriéndola, se encontró con fotografías de su infancia y letras de su abuela que hablaban de un legado oculto. Su corazón latía con fuerza. El descubrimiento de una finca familiar, olvidada y deteriorada, quebrantó el aire pesado. Su abuela había dejado algo más que tierras, había dejado un símbolo de resiliencia, una oportunidad. Sofía sintió como la determinación comenzaba a radicar dentro de ella. Este lugar olvidado podía ser su refugio, un modo de encontrar un nuevo camino, una esperanza renovada. Sin embargo, sus pensamientos se entrelazaban con la parálisis que la invadía. ¿Era lo correcto? ¿Podía poner su familia en riesgo por una finca y el amor que sentía? A medida que profundizaba en la investigación de tratamientos potenciales, la presión aumentaba. Cada día enfrentaba los prejuicios de una comunidad que dudaba de su capacidad y cuestionaba su elección de volver. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continúen. La lucha diaria de Sofía se tornó intensa. Cada gesto de Javier, cada susurro de cariño, traía consigo un toque de tristeza y nostalgia. Ella se convirtió en el pilar que sostenía un mundo fracturado. Sin embargo, ante la amenaza de perder no solo a Javier, sino también su hogar, cada elección pesaba más. Pese a su determinación, su mente estaba atrapada en un laberinto emocional, cuestionándose si podría enfrentar no solo a la enfermedad de su esposo, sino también a la presión que la comunidad ejercía sobre ellos. El día que recibió las primeras amenazas sobre la finca, su corazón se detuvo. La entrada de molestias externas desdibujó la línea entre luchar por lo que amaba y proteger lo que quedaba de su vida. Mientras una tormenta se aproximaba, el dilema se tornó inminente. Sofía sabía que debía elegir, arriesgar todo por un futuro incierto, o buscar la seguridad, a una costa de lo que amaba. La desesperación se desató mientras su mente parecía un carrusel, cada vuelta más rápida que la anterior. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar estos vientos adversos, o el costo sería demasiado alto?
Sofía se encontraba en la encrucijada de su vida, un lugar lleno de incertidumbres y decisiones que cada vez se tornaban más abrumadoras. Mirando por la ventana hacia el jardín deteriorado, recordó la alegría de la infancia en aquel mismo espacio, las risas, las tardes de juegos, la luz del sol iluminando cada rincón. Esa imagen contrastaba bruscamente con la tristeza que la envolvía ahora. Ella había llegado a ser una científica respetada, pero aquí, en su hogar, el eco de su inteligencia parecía tan distante como los días felices. Se sentó en la cocina, donde aromas de café y recuerdos se entremezclaban en un mismo aire. Preguntas afiladas atravesaban su mente. Sería un acto de locura seguir adelante con la restauración de la finca en medio de su crisis familiar, ¿no? Pero, al mismo tiempo, su corazón se aferraba a la idea de que este lugar podría ser la clave para encontrar una salida, no solo para ella, sino para Javier. La decisión de investigar sobre tratamientos médicos no solo era un intento de salvar a su marido, la impulsaba un deseo profundo de propósito renovado. Si su campo de estudios le había brindado alguna ventaja, era el conocimiento que había adquirido sobre la biología y cómo los entornos pueden influir en la sanación. La conexión entre la naturaleza y la salud se convirtió en su mantra. Quizás la finca, con su potencial para ser un santuario, podía ofrecer un nuevo comienzo. Con esta embriagadora idea en mente, decidió que no podía simplemente ser una espectadora en esta historia. Armándose de valor, comenzó a contactar especialistas, a indagar sobre los recursos que pudieran ayudarla a transformar su legado familiar en un proyecto de vida. La línea entre lo profesional y lo personal se desdibujó, otorgándole una nueva voz y un sentido renovado de autonomía. Cada llamada que hacía y cada tratamiento que consideraba le llenaba de energía. Los días se transformaban en un campo de exploración donde cada descubrimiento la acercaba a una verdad personal. Sin embargo, a medida que la esperanza crecía, también lo hacía el miedo a fracasar. ¿Y si nada de esto funcionaba? ¿Y si su búsqueda traía más consecuencias negativas que bendiciones? Las interacciones con su comunidad, repletas de escepticismo y dudas, la llevaban a momentos de reflexión. Una parte de ella quería retirarse, buscar la seguridad en lo conocido, otra, fervientemente opuesta, pulsaba por un cambio, por convertir la finca en un lugar donde la gente pudiera sanar, inspirándose en la historia de su abuela. A veces, simplemente se detenía y caminaba por el jardín, observando las malas hierbas y los árboles en decadencia, visualizando un futuro donde florecían plantas medicinales y herramientas de cultivo. Finalmente, una tarde, se atrevió a acercarse a la comunidad. Había decidido organizar una reunión, donde expondría su idea sobre la finca y su renovación. En su mente, se percibía como una líder, alguien que podía unir fuerzas y, tal vez, encontrar aliados inesperados. La decisión de abrir su corazón y hablar de su lucha fue un paso monumental, lleno de vulnerabilidad y emoción. Sabía que tenía que enfrentar el juicio ajeno. El día de la reunión, su pulso aceleraba. Mientras se preparaba, tuvo un momento de reflexión. Las emociones fluían, cuestionando su capacidad de ser escuchada y aceptada. Cuando los rostros familiares comenzaron a llegar, sintió la presión de sus propias expectativas. ¿Podría realmente comunicar el valor de su visión y la posibilidad de un cambio? La sala se llenó, y las miradas se posaron sobre ella. Sofía sintió que el miedo comenzaba a disolverse, reemplazado por una oleada de determinación. Era el momento de enfrentar las críticas, de desafiar la inercia del pasado. Con la voz firme y clara, pronunció las palabras que habían estado atrapadas en su interior durante tanto tiempo. Hoy, les invito a soñar juntos. Mientras hablaba, una nueva chispa de vida comenzó a encenderse dentro de ella. Pero no solo se trataba de la finca, había un tumulto de emociones en su interior que no podía ignorar. ¿Podría también revitalizar su relación con Javier? La respuesta y la resolución a su futuro eran un laberinto aún por descubrir, donde el costo de todo lo que estaba por venir podría ser más profundo de lo que había imaginado.
La tensión aumentaba y mientras las reacciones de su comunidad se desplegaban, Sofía sabía que el desenlace de su historia estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Sería este el principio de un nuevo capítulo, o la culminación de su conflicto más profundo? A medida que las palabras de Sofía se deslizaban en el aire, notó la mezcla de reacciones en los rostros de quienes la escuchaban. Algunos asintieron con la cabeza, mientras otros fruncieron el ceño. En ese instante, comprendió que abrirse no solo era un acto de valentía, sino que además lo era de responsabilidad. No solo pronunciaba un cambio en su vida, estaba a punto de desafiar la percepción colectiva de lo que una mujer, generalmente considerada frágil por circunstancias, podía hacer. La noche avanzó entre murmullos y cuestionamientos. Sofía escuchó vacilaciones y críticas, pero dentro de ella palpitaba una llama de determinación que jamás había sentido. Las intervenciones de su comunidad se convirtieron en una mezcla de escepticismo y curiosidad. Se preguntaban si el esfuerzo valdría la pena, y esa inquietud resonaba en su mente. Sin embargo, una respuesta química de urgencia surgía en su interior: si deseaba crear un espacio de sanación, debía ser capaz de guiar a otros a un futuro donde la esperanza brotaba como esas plantas que habían cubierto el jardín durante su infancia. Esa misma noche, al retirarse a casa, se sintió más vital que nunca. A pesar de las dudas externas, algo dentro de ella había cambiado. Decidió que su enfoque debía ser más estratégico. Pensó en cómo utilizar el conocimiento que tenía sobre biología para presentar la transformación de la finca no solo como un refugio, sino como un proyecto de investigación aplicable que beneficiara a otros en la misma situación. Al despertar, Sofía sintió una urgencia renovada por planear un enfoque que no solo le diera voz, sino que también le permitiera tomar el diagnóstico de su esposo, Javier, en manos propias. Comenzó a evaluar cada rincón de su finca, identificando espacios que podrían convertirse en invernaderos o áreas de terapias naturales. La visión que tenía para la finca iba más allá del deseo de sanar a Javier, también se trataba de un legado. Mientras se sumergía en investigaciones, las largas horas de trabajo comenzaban a pasar volando. Cada artículo leído, cada videoconferencia con expertos, acercaba a Sofía a un nuevo propósito. Las investigaciones la llenaron de ideas novedosas, desde cultivos que purifican el aire hasta la creación de un espacio donde se desarrollaran talleres de bienestar. Pero en el fondo de su mente, siempre Tere, permanecía la pregunta: ¿realmente esto ayudaría a Javier? Y si su esfuerzo no era suficiente, los días adquirieron una cadencia distinta, marcada por la mezcla de anhelos y preocupaciones. Sofía sabía que debía tener una conversación honesta con Javier sobre sus avances, sobre el sueño que empezaba a moldearse a su alrededor. Pero se preguntaba si él estaba tan dispuesto como ella a unirse a este camino hacia la sanación. Él estaba atrapado en un ciclo de dolor y desesperanza, algo que no podía ignorar. Finalmente, se sentó a su lado en un atardecer que caía dorado sobre el jardín deteriorado. Con la voz temblorosa, comenzó a compartir sus ideas. Algunos momentos se tornaron frágiles, llenos de silencios pesados, pero a medida que hablaba, vio una chispa de interés en los ojos de Javier. «Podríamos hacer algo juntos, Javier. Este lugar tiene tanto potencial para sanar». La respuesta de él llegó como una brisa inesperada. «¿Y si esto es un sueño, Sofía?», preguntó con una mezcla de escepticismo y asombro. Lo que ella no sabía era que su anhelo de renovación podría desvelar secretos ocultos que cambiarían para siempre no solo su vida, sino también la de Javier. Mientras observaba al hombre que amaba, sintió algo agotador presionando sobre su pecho. Estaba lista para desvelar no solo su sueño, sino las verdades que podrían surgir de las sombras del pasado. En ese instante, Sofía supo que cada transformación enfrenta un juicio. La búsqueda de sus sueños y la sanación de su amor dependían de decisiones que nunca había considerado. ¿Podría realmente Javier unirse a ella en este viaje? La pregunta pendía en el aire como una sombra alargada. La noche caía, y con ella,
un velo de misterio rodeaba su futuro. La luz del alba se colaba por la ventana, iluminando el rostro de Sofía mientras su mente bullía con posibilidades. Había pasado la noche en desvelo, repasando cada detalle de su conversación con Javier, cada palabra y cada pausa. Sin duda, había una conexión que no podía ignorar. La chispa de interés que había visto en sus ojos no era solo esperanza, era una puerta entreabierta a una colaboración que podría cambiarlo todo. Esa mañana, su misión era clara. En lugar de simplemente soñar con la transformación de la finca, tenía que planearla con precisión estratégica. Pasó horas revisando notas, bosquejando un plan, alimentando su intrínseca curiosidad científica. Cada idea se unía a la otra como un puzzle cuya imagen final comenzaba a tomar forma. Sofía decidió ajustar su enfoque inicial. Dada la falta de recursos, no podría ejecutar todas sus ideas al mismo tiempo. En su lugar, se concentraría en los invernaderos. Esa sería la primera etapa de un proyecto que ofrecería un refugio de sanación, un lugar donde los beneficios de la naturaleza y la biología se entrelazaran con el bienestar emocional. Con decisiones concretas en mente, preparó un cronograma de trabajo, un checklist que contenía desde la adquisición de suministros hasta la planificación de talleres. Una vez más, se sentó al lado de Javier, esta vez más segura y decidida. Compartió su plan, el cual incluía cultivos de hierbas medicinales que no solo mejorarían su salud, sino que también podrían sosegar su angustia. Imagínate, le dijo, podemos crear algo que nos sane a ambos. Aunque el escepticismo aún brillaba en sus ojos, Sofía observó que sus manos temblaban ligeramente. Era un signo, un indicio de que su determinación empezaba a resquebrajar las defensas de Javier. Sin embargo, un golpe de realidad la sacudió, había que financiar el proyecto. Sofía sabía que los recursos eran escasos y que necesitaría un respaldo financiero para hacer realidad su visión. Mientras trazaba estrategias en su mente, no podía evitar que la ansiedad la invadiera. ¿Cómo levantaría capital? ¿Buscaría inversores? ¿O recurriría a un préstamo personal, con el riesgo que esto conllevaba? La ejecución del proyecto no solo dependía de la tenacidad de Sofía, sino de su habilidad para persuadir. La posibilidad de buscar financiamiento la llenaba de dudas. El miedo a ser rechazada era un fantasma que rondaba su mente. Sin embargo, si quería ver su sueño florecer, debía armarse de valor. Eran decisiones que la llevarían a confrontaciones morales nuevas. Con cada opción que planteaba, se cuestionaba la ética detrás de su intervención. Estaba realmente preparada para asumir la responsabilidad no solo sobre la salud de Javier, sino también sobre el futuro de este proyecto, que podría convertirse en un refugio o en una carga. Al caer la tarde, Sofía decidió regresar al jardín. Allí, entre la maleza y las flores marchitas, encontró una conexión inusitada. La naturaleza también luchaba, pero seguía intentando florecer. Inspirada por esa determinación, se prometió a sí misma que dejaría de lado el miedo y que se enfrentaría a los desafíos que surgen cuando uno elige el camino de la transformación. Con sus planes en marcha y una historia de vida por contar, Sofía sintió una nueva energía inundar su ser. Anhelaba revelar todo lo que había descubierto sobre sí misma, su resiliencia y capacidad de sueño. Pero, ¿sería suficiente para convencer a Javier de un futuro juntos? La incertidumbre la acompañaba, un eco persistente en su corazón. La noche llegó sin que ella se diera cuenta. Mientras contemplaba las estrellas, una inquietante revelación emergió: había algo más en su historia que aún no había explorado. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuáles secretos del pasado entrelazados con sus actuales decisiones podrían cambiar la percepción de Javier sobre sí mismo y su enfermedad? La oscuridad se cernía sobre sus dudas, y con ella, una pregunta inquietante flotaba en el aire: ¿sería Sofía capaz de desenmascarar lo que realmente estaba en juego antes de que fuera demasiado tarde? Sofía despertó con una mezcla de determinación y angustia.
La necesidad de recaudar fondos para el proyecto se había convertido en una carga casi insoportable. Mientras tomaba su café, un hilo de ideas comenzó a tejerse en su mente. La financiación podía ser un obstáculo, pero no era insuperable. El entorno de la finca podría ser transformado en un atractivo centro de talleres cotidianos sobre bienestar, ofreciendo desde clases de jardinería hasta meditaciones al aire libre. A medida que las horas avanzaban, se empapó de la historia de proyectos similares. Grabó en su mente cada cifra, cada estrategia. La planificación era interminable, como un rompecabezas cuyas piezas aún no encajaban. Era un proceso que reflejaba su propio crecimiento profesional. Enfrentar un rechazo podría ser devastador, pero era una parte necesaria del viaje. Tal vez el temor no era más que un eco de su antes inseguro yo, el que había dejado de lado en su camino hacia la madurez. Decidida, un sábado por la mañana, participó en una reunión sobre emprendimiento social. La sala estaba llena de rostros ansiosos, todos con historias que los llevaron a esa búsqueda. De pie frente a un grupo, Sofía sintió que debía compartir su visión. Se levantó, el corazón acelerado, y expuso su plan. La interacción fue fluida, las miradas de interés la empujaban a seguir. Al finalizar, recibió aplausos y preguntas que fueron un bálsamo a sus inseguridades. No solo había demostrado su capacidad para articular el proyecto, sino que descubrió que el miedo a ser vulnerable solo la limitaba. Mientras se retiraba, una mujer se acercó y le dijo que creía en lo que estaba haciendo. Si buscas capital, puedo conectarte con algunos inversores, dijo, sacudiendo el mundo de Sofía. Era la primera vez que alguien creía tanto en su idea como ella misma. Así, a través de esa conexión, una nueva posibilidad brilló en su horizonte. Las puertas empezaban a abrirse, con un pequeño grupo de seguidores, comenzaron a organizar un evento de recaudación de fondos para atraer a más interesados. Sofía se dedicó a aprender sobre presentación pública. Practicaba cada día frente al espejo. Era el momento de demostrar su evolución, de hacer visible su pasión y compromiso, de comunicar no solo un proyecto, sino su propósito de vida. A medida que se acercaba el día del evento, Sofía profundizó en su autoconocimiento. Recordó las veces en que había fracasado en el pasado y cómo esos tropiezos la habían moldeado. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era una herramienta poderosa que podía usar a su favor. Finalmente, el día del evento llegó. Sofía se sintió absorta en una mezcla de emoción y miedo. No solo presentaría un proyecto, expondría su necesidad de sanar sus propias luchas y las de Javier. Cuando comenzó su presentación, su voz tembló al principio, pero a medida que avanzaba, la seguridad en sus palabras creció. Compartió su visión, la intimidad de su relación con Javier y la esperanza que rodeaba el proyecto. Al finalizar su intervención, sintió un cambio. No era solo una mujer luchando por financiar un sueño, era una líder que podía inspirar a otros a tomar riesgos. La respuesta del público fue abrumadora, pero lo que más la impactó fue el silencio susurrante que la rodeaba al terminar. Las miradas se conectaban directamente con su núcleo. Esa noche, mientras las luces se apagaban, una sensación de calma la envolvió. Había enfrentado sus miedos y había avanzado. Pero, al llegar a casa, un mensaje inesperado la hizo temblar. Una llamada de Javier le reveló que había tomado una decisión que podría cambiarlo todo. Mientras ella juzgaba el impacto de su presentación, sentía que su mundo volvía a tambalear. ¿Qué habría decidido Javier que afectara no solo su futuro, sino también el de su proyecto compartido? La inquietud llenaba el aire como una niebla espesa, y Sofía sabía que en cualquier momento, la verdad podría ser desvelada. Sofía se sentó en el borde de la cama mientras el frío del azulejo subía por sus pies descalzos. La llamada de Javier resonaba en su mente, una balanza que la inclinaba entre la preocupación y la intriga. La imagen de su esposo, enfermo y vulnerable, era una herida abierta que nunca sanaría del todo. Las luces de la casa le parecían más tenues esa noche.
Reflexionó sobre lo que había hecho durante el evento, sus palabras no solo habían buscado capital, sino también una conexión genuina con quienes la escucharon. Recorría mentalmente cada comentario, cada mirada llena de empatía. Esa autenticidad la había transformado, le había otorgado una fuerza que ni ella misma comprendía del todo. A medida que el tic-tac del reloj alternaba entre los segundos, Sofía empezó a analizar su futuro. La idea del bienestar no podía limitarse a su proyecto, debía integrar ese enfoque en su vida diaria. Su relación con Javier no podía ser una carga, sino una oportunidad para crecer juntos. Pero, ¿cómo se podría alimentar esa unión mientras lidiaban con la incertidumbre de su enfermedad? Con determinación, tomó el teléfono. Era el momento de aclarar la situación. Sofía marcó el número, su corazón latía con fuerza mientras el timbre sonaba. Al descolgar, la voz de Javier la envolvió con su familiar calidez. Sofía, necesito hablarte, dijo, y en su tono había una gravedad que hizo que su estómago se encogiera. ¿Qué ha sucedido?, preguntó, temiendo lo peor. Me han diagnosticado una enfermedad crónica, reveló él, y el silencio que siguió fue denso como el humo. En ese instante, pudo sentir cómo todas las oportunidades de futuro que había imaginado con él se tambaleaban. Cualquiera podría haberse perdido en una ola de emociones, pero Sofía se aferró a su deseo de ser fuerte. La conversación se tornó en una mezcla de incertidumbre y esperanza. Javier le hablaba de sus miedos, de cómo la noticia lo había hecho replantear qué deseaba para su vida. Sofía escuchaba atentamente, consciente de que esta no era solo una crisis, era un momento que podía definir su historia juntos. La forma en que respondía a su dolor podría ser el puente hacia una nueva forma de compartir sus vidas. Quiero que trabajemos juntos en esto, dijo ella, y este fue un punto crucial. No solo era su esposo el que necesitaba ayuda, ella también necesitaba una conexión más profunda, un compromiso renovado. La vulnerabilidad que había abrazado en su presentación ahora se convertía en un recurso invaluable en su vida personal. Después de finalizar la llamada, un torrente de emociones afloró. Había sentido como el miedo amenazaba su paz, pero para su sorpresa, en su interior se encendía una chispa de desafío. Esta era una oportunidad para redefinir su relación, para ser un apoyo inquebrantable. Sofía entendió que su proyecto, aunque fundamental, no debía ser la única fuente de su crecimiento, ambas dimensiones debían coexistir. Sin embargo, la sensación de urgencia la envolvía. La presión del tiempo se hacía palpable. Si el camino hacia el bienestar compartido no se trazaba con inteligencia y rapidez, podrían perderse. Y lo que era más alarmante, la financiación que había conseguido podría tambalearse en medio de esta tormenta. Mientras pensaba en las diversas facetas que debían equilibrarse, una idea surgió en su mente como una revelación. El concepto de un taller que abarcara no solo la salud física y el bienestar emocional, sino también el apoyo para las personas que enfrentan enfermedades crónicas. Podría ser ese el hilo que conectara su proyecto y su vida personal. La inquietud que la envolvía no desaparecía, pero el caos resultó ser un agente catalizador. La ambigüedad de su situación y el amor que sentía por Javier estaban tejido en un nuevo propósito. Los días siguientes fueron una mezcla de planificación y reflexión. Sofía empezó a esbozar la estructura de su taller, enfocándose no solo en las actividades que una vez soñó, sino también en los temas expuestos por su esposo. La conexión con otros que padecían situaciones similares no solo la inspiraba sino que la motivaba a avanzar. Entonces, un mensaje inesperado llegó. Una invitación para presentar su propuesta a un grupo de inversores, aquellos a los que la mujer del evento la había presentado. Pero esta vez, no sería solo un plan financiero, sería una declaración de vida. El salto que debía dar era inminente, y por primera vez sintió que la dirección que tomaba no era solo sobre ella, sino sobre todo lo que amaba. Atravesando el cruce de caminos que representaba su nuevo futuro, Sofía se dio cuenta de que su batalla por el bienestar se había convertido en un camino colectivo,
Y una verdad aún más importante era, ¿estaba lista para enfrentarlo? El sonido del teléfono vibró interrumpió su ensimismamiento. Sofía se detuvo un instante, su mente desbordada de posibilidades y temores. La invitación de los inversores era una oportunidad, pero también un peso emocional que debía equilibrar con el reto que enfrentaba junto a Javier. Un profundo suspiro la ayudó a centrar sus pensamientos. Había aprendido en su viaje que cada nuevo desafío era un escalón hacia su propio crecimiento. A lo largo de los días siguientes, Sofía se sumergió en la preparación. A medida que organizaba sus ideas para el taller, cada palabra era un paso hacia la reafirmación de su pasión por ayudar a otros. La estructura del programa empezaba a tomar forma. Quería que el taller ofreciera no solo herramientas prácticas para el bienestar, sino también un espacio de conexión emocional para quienes enfrentaban situaciones similares a la de Javier. Sin embargo, no todo se desarrollaba sin obstáculos. A medida que avanzaba, comenzaba a sentir un creciente desasosiego. Las noches se llenaban de insomnio y el diálogo interno se tornaba más crítico, ¿y si no lo entendían? ¿Y si no era lo que necesitaban? Las dudas se deslizaban sigilosas entre sus afirmaciones positivas. Una mañana, decidió salir a caminar para despejar su mente. Mientras cruzaba un parque cercano, observó a un grupo de personas compartiendo risas bajo el sol, un engranaje de relaciones y conversaciones que la hizo reflexionar sobre su propia vida. Se dio cuenta de que a veces estaba tan enfocada en salvar su proyecto, que se olvidaba de disfrutar el proceso. La conexión humana que tanto deseaba promover podía empezar con ella misma y su entorno. Sofía se prometió a sí misma que esta nueva fase de su vida no iba a estar marcada solo por la ansiedad o las inquietudes sobre el futuro. Sabía que debía incorporar momentos de alegría y ligereza en su rutina. Si su taller se enfocaría en la sostenibilidad emocional, su vida personal también necesitaba reflejarlo. Durante la semana que siguió, comenzó a integrar pequeños rituales de bienestar en su día a día. Se levantaba temprano para practicar yoga, dedicaba tiempo a meditar y se permitía disfrutar de la compañía de amigos. Cada pequeño cambio la llenaba de energía positiva y, a su vez, comenzaba a desdibujar las fronteras entre su vida personal y profesional. Un día, mientras se preparaba para la reunión con los inversores, Sofía sintió que la combinación de esfuerzo y autenticidad estaba construyendo no solo su confianza sino también su clarividencia. La presentación que había pulido en varias ocasiones ahora resonaba con el eco de su verdad. Se presentaría como una mujer con un propósito, y eso la llenaba de valor. Sin embargo, mientras ensayaba frente al espejo, una inquietud se apoderó de ella. El espectro de la enfermedad de Javier volvía, como una sombra que amenazaba con desdibujar lo que había conseguido. Su mente comenzó a cuestionar si estaba a la altura no solo del reto profesional, sino de sus compromisos como esposa. La urgencia de cuidar lo que más amaba la hizo tambalear y, por un momento, se sintió abrumada. Al llegar la noche de su presentación, los nervios se manifestaron como un nudo en el estómago. Se encontraba ante un grupo de inversores ansiosos, pero individuales. Mientras comenzaba a hablar de su visión, la voz de Javier resonaba en su mente, recordándole que los desafíos también podían ser catalizadores de nuevas oportunidades. Al terminar su exposición, el eco del aplauso la envolvió, pero había más. Había una pregunta que intentaba asomarse en su interior, y si el verdadero desafío era no solo el éxito del taller, sino también confrontar la vulnerabilidad de su propia vida, mientras sonreía ante el público. Una sensación de incertidumbre y determinación se entremezclaba. La historia de su vida se revelaba por capas, y era imposible no sentir que lo que venía sería aún más duro, intenso y revelador. Sofía salió del edificio, el aplauso aún resonando en su mente mientras los ecos de su presentación se desvanecían en el bullicio de la calle. Sintió que había superado un hito importante, pero no podía ignorar la presión creciente sobre su pecho. La ansiedad, alimentada por su responsabilidad hacia Javier, se intensificó.
Ya no se trataba solo de los inversores o del taller, era su vida, su matrimonio y el bienestar de su esposo en juego. Esa noche, no pudo evitar revisar su teléfono en busca de mensajes de Javier cada pocos minutos. Finalmente, una notificación la alertó. Era un mensaje de texto simple, pero en él residía una compleja mezcla de amor y preocupación. ¿Cómo fue? Te extraño. Las palabras calaron hondo en su corazón, sin embargo, también la llevaron a preguntarse si su ambición la había alejado de su compromiso más fundamental. Esa mañana siguiente, mientras se preparaba para visitar a Javier en el hospital, se sintió desbordada. El taller habría de ser una expresión de esperanza, y sin embargo, su vida personal parecía un frágil equilibrio en el que temía perder el control. En el camino, su mente hacía malabares entre la emoción del éxito y la amarga realidad de la enfermedad. ¿Qué tipo de esposa soy si me dejo absorber por mis proyectos mientras él necesita mi apoyo?, se preguntó. Al llegar a su destino, el hospital olía a desinfectante y desasosiego. Había una palpable tristeza en los ojos de las enfermeras y los familiares en las salas. Sofía se sintió pequeña, vulnerable, como si el peso de todas sus decisiones y logros se esfumasen en el aire estéril del lugar. Entró con determinación, decidida a enfocarse en el único desafío que realmente importaba en ese momento. Javier lo encontró en la habitación, con el rostro pálido pero una sonrisa esperanzadora. Su cabello despeinado y las sábanas que lo cubrían parecían frágiles, pero su energía permanecía intacta. ¿Cómo te fue?, le preguntó con una claridad que hizo latir su corazón. La conexión que tenían se sentía más fuerte que nunca, y eso le hizo cuestionarse nuevamente, cómo equilibrar las visiones de su futuro con la realidad de su presente. La conversación fluyó entre risas, recuerdos y la reciente experiencia de Sofía con los inversores. Sin embargo, cada vez que mencionaba su taller, notaba que la mirada de Javier se tornaba sobria. ¿Estás realmente feliz con lo que haces?, le preguntó, como un rayo de luz que iluminaba las sombras de sus inquietudes. Esa pregunta la golpeó con fuerza. Sofía siempre había estado segura de su camino, pero ahora sentía que la incertidumbre comenzaba a asomarse. Reflexionó sobre sus motivaciones. ¿Era su deseo de ayudar a los demás un reflejo de su propio deseo por sanar las heridas de su vida? El enigma de sus verdaderas intenciones comenzaba a agitarse como una tormenta en su interior, desdibujando la distancia entre el éxito profesional y la paz emocional. Después de la visita, caminó por los pasillos del hospital como si estuviera en un laberinto. Se sentó en una banca, cuestionando el propósito real detrás de su esfuerzo. La voz interior que había cultivado durante su viaje comenzaba a tambalearse. ¿Cómo puedo servir a otros si no estoy completa? Mientras se sentía atrapada en un torbellino emocional, recordó las palabras que había pronunciado en su presentación: cada desafío es una oportunidad. Pero, ¿realmente estaba aplicando ese principio a su propia vida? En ese momento crucial, entendió que el verdadero crecimiento no radica solo en el éxito profesional, sino también en aceptar y conectar con las partes más vulnerables de uno mismo. A medida que esa revelación emergía, una nueva decisión empezó a formarse. Podía crear un espacio de sanación tanto para otros como para sí misma. Sofía sabía que el taller debía abarcar no solo el bienestar de los demás, sino también su propio viaje personal. Sin embargo, esta decisión significaba afrontar su vulnerabilidad de forma radical, algo que siempre había temido. El día terminó. Sin respuestas definitivas, pero con un nuevo horizonte asomando en su vida. Una luz intimidad le guiaba, y la interrogante sobre cómo equilibrar el amor y los desafíos se volvía más tangible. Esa dualidad producía un nudo en su estómago, pero también una energía de cambio. Mientras se retiraba del hospital, un nuevo mensaje iluminaría su pantalla. Quiero hablar contigo sobre tu taller. Necesito conocerte mejor. Las palabras lo decían todo. El futuro que había construido comenzaba a tocar directamente su presente. El viaje de regreso a casa fue un túnel de pensamientos que se cruzaban frenéticamente, como los autos que se deslizaban a su alrededor.
A medida que Sofía giraba en la esquina, el bullicio de la ciudad le pareció distante, como si existiera en otro plano de realidad. Su mente, ahora obstinada, se aferraba a la idea de cómo hacer del taller un espacio de verdadero cambio, no solo para los asistentes, sino para sí misma. Estaba en su camino de regreso, sí, pero también en un proceso de redescubrimiento. La conversación con Javier resonaba en su cabeza, la claridad de sus preguntas la obligaba a mirar hacia adentro. Estaba atrapada en la intersección del deber y la pasión, del amor y las expectativas externas. Se dio cuenta de que su éxito no solo dependía de sus proyectos, sino de ser fiel a sus verdaderas intenciones y deseos. Al entrar a su hogar, la familiaridad de cada objeto la abrazó y la desorientó a la vez. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas, creando sombras que danzaban en las paredes. Se dirigió directamente a su estudio, un espacio que alguna vez fue sagrado para ella, ahora ensombrecido por dudas. El lugar, lleno de bocetos y notas, era un recordatorio de su propósito y, de alguna manera, un refugio de su verdadera esencia. Mientras contemplaba los esquemas del taller, su mente se inclinó hacia una reflexión profunda. Había concebido el taller como un espacio de sanación, pero ¿realmente estaba lista para abrirse a los demás cuando ella misma aún se sentía fracturada? ¿Podía compartir su vulnerabilidad con aquellos a quienes deseaba ayudar? Esa inquietud era un espejo de su camino, una bifurcación en una ruta que debía explorar con valentía. Sin embargo, el deseo de sanar a otros iba más allá de su propia sanación. Sofía se dio cuenta de que cada desafío que había enfrentado hasta ahora, incluyendo la enfermedad de Javier, la había preparado para este momento. El poder de su historia, de su lucha, podía convertirse en una fuente de fortaleza para otros. No necesitaba tener todas las respuestas. A veces, la autenticidad en la vulnerabilidad podía ser el catalizador para el cambio. Sintió una oleada de determinación mientras escribía un nuevo borrador del taller. Diseñó actividades que no solo abordarían problemas de los participantes, sino que también permitirían que todos compartieran sus experiencias, abriéndose a la sanación personal en el proceso. En ese instante, aclaró su intención. No era solo un taller, era una comunidad de apoyo y crecimiento. Esa noche, antes de dormir, Sofía envió un mensaje a Javier. Cuando vuelvas a casa, quiero que trabajemos juntos en este taller. Quiero incluirte en esto. La respuesta llegó velozmente: me encantaría. No puedo esperar para saber más. Al cerrar los ojos, Sofía sintió que esta colaboración podría ser el núcleo de su nuevo comienzo. La idea de que su marido, aunque frágil, sería parte de su viaje profesional la llenó de esperanza. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Podría realmente recibir a otros sin perderse a sí misma en el proceso? Con esa pregunta alimentando su mente, se quedó dormida, lista para enfrentar el día siguiente. La vida era un reto constante, y ella estaba lista para abrazarlo. Ahora, quedaba una última determinación: dar un paso adelante y enfrentar el taller con la verdad de su ser. A la mañana siguiente, un nuevo mensaje sorprendió a Sofía. No solo quiero hablar de tu taller, también quiero colaborar. Hay algo en mí que tú no conoces. La anticipación pulsó en su pecho. ¿Qué podía significar eso? El umbral de una nueva revelación se cernía sobre ella, un camino que prometía desafiarlos aún más. Sofía se despertó con una mezcla de expectativa y nerviosismo. La llamada de Javier del día anterior había abierto una brecha en su corazón, y ahora la intriga respecto a su colaboración en el taller palpitaba en su interior. A medida que se vestía, recordaba cómo había encontrado su propósito al unirse con la vulnerabilidad y las experiencias compartidas, no solo de Javier, sino de todos aquellos que anhelaban sanar. El día transcurría con un aire de incertidumbre, pero con cada paso que daba hacia la finca, sentía que el peso del pasado se desvanecía. La vista del jardín deteriorado le recordaba que, al igual que las plantas, su vida estaba en un proceso de crecimiento.
Al llegar al espacio que se convertiría en su taller, cada rincón parecía predispuesto a recibir luz y amor. La llegada de Javier trajo consigo una transformación palpable en el ambiente. Su presencia, aunque frágil, irradiaba una fuerza renovada. Sofía lo observó mientras se sentaba, y en su mirada notó un reflejo de la determinación que había cultivado en su propio corazón. «Estoy aquí contigo, Sofía», dijo él con una voz que se volvía cada vez más firme. «Este taller no solo es tu idea, es nuestra oportunidad de sanar juntos». La conversación fluyó entre ellos, entrelazando sus sueños y miedos. Sofía sintió que debía presentarle su plan, cada detalle, cada actividad. Pero había algo más profundo, necesitaba escuchar las historias de Javier, aquello que había guardado en silencio. Se atrevió a preguntar, a abrir la puerta para que él hablara sobre su enfermedad y sus anhelos. «¿Qué quieres que este taller represente para ti?», le preguntó con sinceridad. Las palabras de Javier fueron un bálsamo para su alma. «Quiero que las personas sepan que no están solas. Que nuestra historia puede ser un ejemplo de lucha y esperanza. También quiero mostrar que, a pesar de todo, se puede encontrar belleza en el proceso». La claridad de su pensamiento resonó en el corazón de Sofía. Entendió que este taller no solo sería un espacio físico, sino un refugio emocional para aquellos que estuvieran dispuestos a abrirse. Con el tiempo, comenzando a dar forma a su proyecto, decidieron incluir un enfoque en el autocuidado y el bienestar emocional. Ambos compartieron sus experiencias, creando un programa que abarcaba desde terapias artísticas hasta meditaciones al aire libre. Disfrutaron de cada momento de planificación juntos, un proceso que estrechaba aún más su vínculo. Sofía sintió que el amor por Javier y su deseo de sanar eran la mezcla perfecta para convertir el taller en un verdadero santuario. A medida que el día de la apertura se acercaba, la comunidad empezó a escuchar sobre el taller y la historia de Sofía y Javier. Las opiniones fueron variadas, algunos no comprendían del todo la iniciativa, mientras que otros mostraban un genuino interés. Sin embargo, Sofía se negó a dejar que el escepticismo afectara su propósito. Su misión reverberaba en sus venas, no solo era un taller, era un camino de sanación, un testimonio de resiliencia. El día de la inauguración llegó. El aire estaba impregnado de una mezcla de nerviosismo y expectativa. Sofía y Javier se miraron antes de abrir las puertas. Ella sintió que todo lo vivido había valido la pena. En ese instante, comprendió que su transformación no solo había sido interna, sino un reflejo de su amor, su compromiso y la conexión que habían espolvoreado entre ellos. Mientras la gente ingresaba, una oleada de cariño llenó el espacio. Sofía presentó el taller, compartiendo su historia con fluidez, sin temor ni dudas. Javier, a su lado, había encontrado su voz, y juntos se convirtieron en un faro de esperanza. Cada historia compartida, cada risa emanada, les otorgaba la victoria que nunca habían imaginado alcanzar. Al final de la jornada, mientras los participantes se despidieron con sonrisas, Sofía comprendió que su lucha no había sido en vano. Habían creado un espacio seguro, un lugar donde cada persona podía abrir su corazón y encontrar la sanación. A su lado, Javier sonreía, juntos habían alcanzado un triunfo que trasciende lo personal y lo profesional. Sofía miró a su esposo y sintió cómo la confianza y la fortaleza se habían apoderado de ellos. Se dieron cuenta de que su hogar no era solo la finca, sino el amor y la dedicación que habían cultivado juntos. Había superado el miedo y encontró en su marido no solo un compañero, sino un verdadero socio en la vida. Así, la historia de Sofía y Javier cerró un ciclo de superación personal y profesional. Reconocieron sus logros y abrazaron su futuro, listos para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Sin embargo, el viaje de la vida continuaba, y estaban decididos a vivirlo con plenitud. Si has disfrutado esta historia de transformación y crecimiento, no esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas conozcan relatos de superación.
Comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.